digamos que esa actividad entonces quedó, ¿vale? Pero bueno, retomando entonces, como les vuelvo a repetir, vamos a estar revisando la parte o la segunda parte de esta tabla que quedó pendiente. Ustedes recordarán que quedó pendiente de entrega, como les digo, no para esta clase, sino para la semana que entra, una actividad que fue o que estaba basada en responder unas preguntas y llenar una tabla, ¿sí? Esa tabla, ustedes recuerdan, se las compartí en la plataforma aún incompleta. Y en esta clase lo que vamos a tratar de hacer es irla completando, más bien se las voy a mostrar cómo debería de haber quedado completa para que quienes aún no la terminan, pues puedan también basarse en ella, ¿sí? Estuve revisando la plataforma y creo que algunos de ustedes ya estuvieron enviando esa actividad. No son todos, pero por lo menos algunos ya estuvieron entregándola que quedó pendiente la clase pasada. Recuerden que esa actividad, como les vuelvo a repetir, no tiene como fecha límite de entrega el día de hoy, sino hasta la próxima semana, ¿sí? Entonces todavía tendrían una semana más para poderla entregar, ¿vale? Entonces, para no hacer todo esto más largo, vamos a comenzar, o más bien voy a comenzar mostrándoles cómo quedaría o cómo debería quedar más bien esa tabla con la información correspondiente, ¿sí? En este momento les estoy compartiendo pantalla. Espero que se de mejor manera. Si tienen problemas, recuerden que me pueden decir, ¿vale? Entonces voy a apagar mi cámara para concentrarnos en el archivo que les estoy proyectando en este momento, ¿vale? Entonces, en este archivo, lo que ustedes pueden observar, pues son las preguntas del cuestionario que quedó pendiente la clase pasada, ¿sí? Fueron el cuestionario donde venían ahí algunas preguntitas, recuerden, lo de los usos que le podemos dar a la computadora en el hogar y en una empresa o en nuestro trabajo. La opinión que teníamos acerca del impacto positivo o negativo, qué ventajas y desventajas tiene el utilizar la computación y la informática en la sociedad actual. Y la última, lo que era el sistema y el equipo de trabajo, que ya comentábamos en la clase anterior, que eran muy similares debido a ciertos factores, a ciertos aspectos, ¿sí? La tabla que quedó pendiente y que de hecho ustedes tenían que entregar o tendrían que entregar a más tardar la próxima semana es esta que tenemos por aquí. Si no mal recuerdo, con ustedes nos encargamos de llenar los primeros componentes, ¿sí? Lo que es el monitor, su función, imagen del dispositivo y tipo de dispositivo fue en donde estuvimos revisando, ¿sí? Me parece que nos quedamos hasta la tercera parte, que fue lo relacionado con el micrófono, con la tarjeta de video, y nos faltó revisar los demás dispositivos, ¿sí? La clase pasada que en el caso, por ejemplo, del micrófono, pues la función que tiene pues, es captar el audio o sonido para podernos también comunicar con las personas. Entonces tiene algunas funciones que pudiéramos nosotros mencionar, ¿sí? El tipo de dispositivo, recuerden, íbamos a clasificarlos de acuerdo a si estábamos hablando de un dispositivo de entrada, de salida, de almacenamiento, que son los tipos de dispositivos que nosotros podemos clasificar, ¿vale? En este caso ya platicábamos también de la tarjeta de video, ¿sí? Tenemos aquí la función del que se trata y una imagen que hace referencia al mismo para poder nosotros identificar este tipo de componentes, ¿vale? Entonces, los que nos faltó revisar fueron los últimos. Como les digo, creo que algunos de ustedes ya estuvieron enviando las actividades porque fue lo que estuve revisando en la plataforma hace unos minutos. Pero como les vuelvo a repetir, esta actividad no se debe de entregar o no se tiene como fecha límite de entrega el día de hoy. Todavía tienen una semana más para entregarla, entonces por eso me di a la tarea de poderles explicar cómo quedaría su actividad en este caso, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, tenemos aquí la función que tiene el módem, que es otro dispositivo que nosotros agregamos a nuestra tabla. En este caso, la función que tiene el módem es enviar información entre el mundo exterior o la red de área extensa, en este caso la red de internet y nuestra casa. ¿Para qué nos sirve el módem? Pues a grandes rasgos para comunicarnos vía internet, ¿sí? Si ustedes se han puesto a verificar, en su casa, cualquier persona que tenga instalado internet, ya sea por medio de una conexión de cable o por medio de una conexión inalámbrica, tienen, perdón, lo que se conoce como un módem,
¿sí? Que en este caso pues nos sirve para que haya una comunicación entre nuestro hogar y la Internet, que es la red de área extensa, ¿sí? Este aparato lo que hace es convertir una conexión entrante en una de Ethernet, o sea, se hace una conversión de información. Sí, a grandes rasgos ustedes pudieron haber encontrado que el módem de lo que se encarga es de decodificar o de modular la señal que llega a nuestros hogares. Por eso la palabra o el nombre de módem, ¿sí? Proviene de modulador y de modulador, ¿sí? En este caso de lo que se encarga es de enviar y recibir información entre nuestro hogar o los dispositivos conectados a la red de nuestro hogar y los dispositivos que están conectados a Internet, ¿vale? La imagen que tenemos aquí, pues yo creo que muchos de ustedes la han llegado a ver. A veces podemos confundir el router y es importante diferenciar. El router me sirve para poder tener varios dispositivos conectados a mi red de mi hogar, pero no tiene la misma función que el módem. El módem de lo que se encarga es de que haya comunicación entre el internet y la red que existe en mi casa con todos los dispositivos. Llámese celulares, tabletas, computadoras de escritorio portátiles. Esas o esos dispositivos componen la red que tengo en mi hogar, pero para que pueda haber comunicación entre la internet y la red de dispositivos que hay en mi hogar, pues necesitamos el módem, ¿sí? Muchas veces lo confundimos con el router porque hay algunos módems que tienen esa doble función, funcionan como módem y funcionan como router. Pero si nos centramos específicamente en los módems, pues se verían como el que tenemos aquí en esta imagen. ¿Qué tipo de dispositivo es? Nosotros podríamos clasificarlo como de almacenamiento. Si ustedes se fijan en esta columna, yo lo agregué como un dispositivo de entrada y salida. ¿Por qué? Información, entonces por esa razón yo decidí clasificarlo como de entrada-salida, que nosotros ya sabemos que este tipo de dispositivos se les conoce como dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Este dispositivo técnicamente no almacena información, pero sí la envía y la recibe, entonces de alguna manera queda dentro de esta clasificación de dispositivo, ¿sí? Otro dispositivo que quedó pendiente de revisar fueron las bocinas, ¿sí? Las bocinas, en este caso, la función que tienen es darle salida al audio del equipo y gracias a ellos podemos nosotros escuchar, perdón, los sonidos de la música, video o el material multimedia que nosotros estemos reproduciendo en nuestro equipo, ¿no? En este caso, pues, tenemos una imagen muy básica. Hoy en día no solamente contamos con este tipo de bocinas, ya podemos conectar desde teatros en casa a nuestras computadoras o equipos de alta fidelidad, que son los que utilizan en las cabinas donde se graban CDs o donde se graba audio de alta fidelidad. Entonces, las bocinas básicas que nosotros conocemos, pues son estas que aparecen en nuestra imagen. Este dispositivo se supone que es un dispositivo de tipo salida. ¿Por qué podríamos nosotros clasificarlo como tipo de salida? Porque se supone que lo que me ayuda es a darle salida al audio. Entonces, por esa razón podría yo clasificarlo como un dispositivo de salida. No podría ser de entrada porque no estoy enviando información a mi equipo, sino la información está saliendo de mi equipo en forma de audio, en forma de sonido, ¿sí? En este caso, esa es la función de las bocinas. Otro dispositivo que dejamos pendiente la clase pasada fue el escáner. En este caso, el escáner, la función que cumple este dispositivo, este componente, es digitalizar. Pero con digitalizar nos referimos a digitalizar documentos o imágenes o fotografías, dependiendo del caso, que los tenemos en un soporte de papel. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mi acta de nacimiento y quiero digitalizarla, pues necesito un escáner. ¿Por qué? Porque tal vez mi acta de nacimiento la tenga yo en un soporte que es el papel, ¿sí? Y si yo quiero guardarla en mi computadora o en una memoria USB, pues lo que tengo que hacer es utilizar un escáner para digitalizarla y poder almacenarla y manipularla en mi computadora. Entonces, de eso se encarga. Debido a esta función, el escáner nosotros lo podemos clasificar como un dispositivo de entrada, ¿sí? Aquí tenemos la imagen de lo que es un escáner. Hoy en día yo creo que muchos de ustedes han visto que además de encontrar un escáner que pues nada más tiene esa función, encontramos los famosos multifuncionales, ¿sí? Que son
impresoras que cuentan con escáner y que nos permiten desde imprimir, escanear y sacar fotocopias. Entonces, en este caso ya se hace un poquito más amplio todo este campo de los escáneres. Los escáneres como este que aparece aquí en la imagen, es muy difícil que nosotros los lleguemos a encontrar hoy en día. Ya es más fácil encontrar los famosos multifuncionales, que son aparatos que, como su nombre lo dice, cumplen con la función de la impresora, la del escáner y la de la fotocopiadora. Entonces, el escáner, así tal cual, ya está pues casi extinto, se puede decir, ya solamente se utiliza en ciertos lugares donde sí es indispensable solamente utilizar el escáner, ¿vale? Otro dispositivo que nosotros dejamos pendiente para que se realizara la investigación de su función y tipo de dispositivo fue el disco duro. Ojo, en la definición que yo estoy agregando en esta tabla, el disco duro en el que me estoy basando es en un disco duro mecánico. Sí, tal vez ustedes encontraron información acerca de los discos duros SSD, que son siglas de los discos duros de estado sólido. Sí, en este caso esos dispositivos o esos discos duros más bien son una generación más avanzada a comparación del disco duro mecánico que fue en el que yo me basé, ¿sí? No importa si en esta parte de la tabla, donde nos pide la función del dispositivo, ustedes agregaron la función de un disco duro sólido, porque se supone que son los más modernos. No hay ningún problema, tienen técnicamente la misma función, solamente que funcionan bajo una tecnología diferente. ¿Sí? Los discos duros mecánicos eran los que utilizábamos anteriormente en las computadoras, eran más lentos, más sensibles a cierto manejo y demás, ¿sí? Este dispositivo, pues, ya sabemos nosotros que se encarga de almacenar los datos de nuestra computadora o de nuestro teléfono. Bueno, los teléfonos se supone que no tenemos discos duros, más bien en este caso de nuestras computadoras de escritorio o portátiles, y lo que emplea es un sistema de grabación magnética. Ojo, este sistema de grabación magnética solamente lo utilizan los discos duros mecánicos. Los discos duros sólidos trabajan bajo otra tecnología, ¿sí? Un poco más robusta porque es más difícil que se pierda la información y es más difícil también que se dañen. Los discos duros mecánicos eran muy sensibles, con algún simple golpe podían dañarse y asimismo pues se podía perder mi información. En comparación con los discos duros sólidos que se utilizan hoy en día, que son un poco más resistentes a golpes, a caídas y demás, ¿sí? Además de que eh, permiten que mi equipo trabaje de una manera más rápida, más fluida, ¿vale? Entonces, esta es la función que tiene el disco duro mecánico. Ojo, yo me enfoqué en los discos duros mecánicos como estos que aparecen aquí en pantalla. Si ustedes se fijan, se les conoce como mecánicos porque funcionaban a través de un dispositivo mecánico, ¿sí? Y si ustedes pueden observar, tenían una especie como de discos en la parte interior, ¿vale? Bueno, este dispositivo, como ya todos lo sabemos, pues, es un dispositivo de entrada-salida, es un dispositivo de almacenamiento y así fue como lo clasifiqué en esta parte de aquí, ¿sí? Otro dispositivo que quedó pendiente fue la tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido, para este caso, es un dispositivo que nos permite, después de haberlo conectado a la placa base, que es uno de los dispositivos que no agregamos, pero que vamos a estudiar el día de hoy, pero esta tarjeta de sonido, cuando nosotros la conectamos a nuestro dispositivo a través de la placa base, nos permite reproducir música, voz o cualquier señal de audio de una manera más nítida. Lo que permite la tarjeta de sonido es que el audio, el sonido que yo tengo almacenado en mi equipo se escuche de una manera más nítida, ¿sí? O sea, yo conecto un altavoz de alta definición y a través de mi tarjeta de sonido, el sonido que va a escucharse va a ser lo más claro posible y con la mayor fidelidad posible, ¿sí? Esto se utiliza mucho cuando utilizamos nuestros equipos de cómputo para hacer grabación de audio, ya sea para los podcasts o para grabar música, etcétera, ¿sí? Es muy recomendable que si nosotros nos dedicamos a grabar audio, ya sea, como les digo, para un podcast, o para algún otro tipo de contenido multimedia donde se demande un sonido de la mayor fidelidad, es recomendable tener instalado en nuestro equipo una tarjeta de sonido, ¿sí? Este dispositivo es de entrada a salida porque bajo esta tarjeta de sonido también nosotros podemos conectar el micrófono para poder grabar con mayor fidelidad
el sonido que entra a nuestro dispositivo. Entonces podríamos clasificar este dispositivo como dispositivo de entrada y salida, ¿sí? Otro dispositivo que de hecho ya les mencionaba anteriormente es la parte de la impresora. Todos nosotros conocemos las impresoras, aquí les dejo una imagen, y es utilizado para imprimir información resultado del procesamiento de los datos. Recuerden que en la mayoría de los casos hoy en día, cuando creamos un archivo de texto, porque son la mayoría de los archivos de texto los que imprimimos, valga la redundancia, pues el soporte es digital. Entonces, si yo necesito que el soporte sea papel, pues lo que necesito es una impresora, ¿vale? Hoy en día, si nos dejan algún trabajo escrito, pero lo necesitan en un soporte que es papel, pues lo que utilizamos es una impresora para poder imprimir, valga la redundancia, nuestro documento digital, ¿sí? Entonces, esa es la función tal cual. Como les digo, las impresoras también puras, que son solamente que cumplen con esa función, ya están también en desuso porque hoy en día ya es mucho más factible utilizar una multifuncional, la cual me permite imprimir, me permite escanear y me permite sacar fotocopias. Entonces, las impresoras, pues solamente en lugares donde específicamente se necesita una impresora es donde podemos nosotros encontrarlas, ¿vale? Es un dispositivo de salida porque pues recuerden que la información que nosotros tenemos almacenada en nuestro equipo va a salir en un soporte que es el papel. Por esa razón nosotros clasificamos a la impresora como un dispositivo de salida, ¿sí? Tenemos otro dispositivo que quedó pendiente que fue la tarjeta de red. Este tipo de dispositivo pues nos permite que nuestro ordenador tenga una conexión a internet. Ojo, se supone que todos los equipos hoy en día tienen una tarjeta de red. Anteriormente, los equipos más viejitos tenían deficiencias y no contaban con una tarjeta de red, sino con una tarjeta para módem que se conectaba a un cable que era un cable similar al que se utilizan para los teléfonos de línea. Entonces, anteriormente era muy necesario revisar si nuestros equipos, más que nada los equipos de escritorio, contaban con una tarjeta de red, porque de lo contrario pues, se tenía que instalar. Estas tarjetas, pues lo que me permiten es instalarlas para poder conectar un cable Ethernet, ¿sí? Que es el tipo de cable que hoy se utiliza en su mayoría para conectarse a redes de Internet. Ojo, las tarjetas de red no solamente existen como esta que aparece en esta imagen, también tenemos hoy en día las tarjetas de red inalámbricas, ¿sí? Que son pequeñas antenas que permiten que un dispositivo, una computadora de escritorio que no cuenta con una antena para Wi-Fi, como si lo hacen las computadoras portátiles, pueda conectarse a Internet inalámbrico, ¿sí? Si ustedes les ha tocado ver, prácticamente todas las computadoras de escritorio no tienen o no cuentan con una antena Wi-Fi. Entonces nosotros podemos agregar una tarjeta de red como la que aparece aquí en pantalla, pero la cual me va a servir como una antena para poder, en este caso, recibir señal del Wi-Fi en mi dispositivo. ¿Vale? Este dispositivo en este caso es un dispositivo, ¿vale? Otro de los dispositivos que tenemos es la memoria USB, ¿sí? Que en este caso, pues nosotros ya sabemos que se utilizan para almacenar información y respaldar ciertos datos, ¿sí? En este caso también las memorias USB me sirven para hacer una transferencia de información. Si yo, por ejemplo, traigo un documento almacenado en mi memoria, pues lo que yo puedo hacer es transferirlo por medio de esta a otro equipo, ¿sí? Es un dispositivo de almacenamiento y que pues yo creo que muchos de nosotros hemos llegado a utilizar. Hoy en día no son tan utilizadas como anteriormente, pero hoy pues es de todas maneras un dispositivo que nos tocaba revisar. Y el último dispositivo pues es el ratón, el cual pues me sirve para ingresar órdenes a la computadora y pues está diseñado con dos botones, que es el izquierdo y el derecho, como nos aparece aquí en la miniatura que les compartí o que les estoy compartiendo, y un scroll, que es el, digamos, botón que tiene en el centro, ¿sí? Este dispositivo es de tipo de entrada y pues nos permite, como su nombre lo dice, o como la descripción nos lo dice, ingresar órdenes a la computadora por medio de estos dos botoncitos y el movimiento del mismo, ¿sí? Este pues es uno de los dispositivos que son primordiales para el buen funcionamiento de mi equipo. Si se fijan, lo que traté de hacer en mi tabla ya para completarla fue
agregar información pues muy básica de cada dispositivo, no meterme en problemas y meter información de más. Sí, fue información muy básica. Ustedes pueden haber realizado así su tabla. Si aún no la realizan, esta tabla les va a servir muchísimo para completar esa actividad. ¿Sí? Entonces, se supone que esta actividad hasta aquí deberían de haberla terminado, o así debió de haberles quedado, más o menos, no es necesario que quede idéntica, pero esto les da un panorama un poco. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Por ahí alguien encontró datos diferentes o definiciones o funciones diferentes en los dispositivos? Voy muy rápido, voy muy lento. Por ahí si me pudieran comentar si se escucha bien el audio, si pueden visualizar bien la imagen. Adelante, Alejandra. Profe, yo la verdad tengo mucho problema con insertar imágenes. Ujú. O sea, me ha costado un poquito de trabajo. Por ejemplo, en el caso de la actividad, yo lo que he hecho es insertar tablas. O sea, por ejemplo, yo en la actividad estoy trabajando con tablas, pero no es necesario que ustedes, por ejemplo, trabajen igual con tablas. Pueden hacerlo sin tablas. Y recuerden que, por ejemplo, en Word, lo único que debo de hacer para insertar la parte de las imágenes es en la pestaña Insertar. Hay una opción que dice Imágenes, ¿sí? Si yo tengo almacenadas imágenes en mi equipo, me voy a la parte de las imágenes y en este dispositivo para poderlas insertar, ¿sí? Si batallan mucho para la inserción de las imágenes, no hay problema, ¿sí? Con el simple hecho de ir agregando la información del dispositivo, con eso está también bien. Si, por ejemplo, no quieren realizar o no pueden o se les complica realizar una tabla como la que yo les presento, lo que pueden hacer es solamente buscarme el monitor, cuál es su función y qué tipo de dispositivo es. Y si no pueden incluir la imagen, como yo lo hice aquí, no hay ningún problema, se puede omitir esa parte. Como les digo, la parte de las imágenes solamente es para hacerlo un poco más visualmente atractivo, pero no es obligatorio tampoco. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien todos hasta aquí? Bueno, creo que hoy todos vamos bien hasta aquí, ¿no? Entonces, esa actividad se supone que es la actividad que nosotros, pues, tendríamos que haber realizado, más o menos así como les digo, no es necesario que específicamente les quede así la actividad. Esta actividad que yo les presento es un ejemplo de cómo pudimos haber desarrollado la nuestra, ¿sí? Como les digo, todavía para entrar a esta actividad tienen prácticamente una semana, entonces, pues, todavía tienen tiempo para ir buscando la información o acomodando la misma, ¿vale? Bueno, si no hay dudas con esta parte, este archivo ya completo se los comparto un poquito más tarde ahí en la plataforma. Como les digo, ya con la información completa acerca de cada uno de nuestros dispositivos, ¿sí? Estos son todos los dispositivos que venían en nuestra tabla. Enseguida vamos a revisar algunos otros que nos falta por tomar en cuenta, ¿no? Entonces, creo que con esto no hay ningún problema. Son, pues, conceptos básicos que debemos de ir conociendo, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a pasar a revisar algunos otros. Vamos a pasar a revisar algunos otros dispositivos que nos hizo falta analizar la clase pasada. Si ustedes se dieron cuenta, estuvimos metiendo algunos dispositivos que son pues relativamente pues básicos, ¿no? Creo que todos nosotros ya hemos llegado a conocer pues lo básico de la computadora, lo que es el teclado, el ratón y demás. De hecho, el teclado, perdón, si ustedes observaron, el teclado no lo agregué, solamente agregué el ratón y el monitor, pero nosotros sabemos que el teclado es un dispositivo de entrada porque me permite pues ingresar la información a mi equipo, ¿vale? Pero existen algunos otros dispositivos que no estuvimos revisando la clase pasada ni en esta tabla y que es importante por lo menos entender a qué se refieren, ¿sí? Enseguida les voy a proyectar
información acerca de una bibliografía, de un libro, en el cual viene información o contiene información acerca de los dispositivos más básicos que nosotros podemos, además de los dispositivos que todo el mundo ya conocemos, como lo son el teclado, el ratón, el monitor, ¿sí? Y el famoso CPU, que como ya les comentaba la clase pasada, pues técnicamente el CPU es el proceso y no todo el gabinete como nosotros lo habíamos, como nosotros lo conocíamos comúnmente, ¿no? Entonces, se supone que ya revisamos algunos dispositivos básicos, ahora vamos a revisar algunos otros dispositivos para que quede un poquito más claro toda esta parte, ¿vale? Para continuar, antes de meternos de lleno, voy a apagar mi cámara para compartirles el siguiente, ¿sí? Como les digo, esto es información de una bibliografía, de un libro. Me voy a meter un poquito con lo que tiene que ver uno de los temas. Uno de los temas que vamos a estar estudiando son las dos partes principales de lo que es una computadora, lo que es el hardware interno y el hardware, el hardware y el software, ¿sí? Y dentro del hardware se clasifican en interno y externo, ¿sí? Algunas de las partes que nos faltó revisar la clase pasada fueron estas partes, ¿no? Lo que es la tarjeta madre, el microprocesador. De rasgos hemos visto que el CPU o la unidad central de procesamiento pues tiene mucho que ver con el microprocesador, pero nunca vimos información, por ejemplo, de lo que es la tarjeta madre, como lo mencionaba en algunos de los dispositivos, ¿no? Entonces, la tarjeta madre, pues es importante entender que es uno de los dispositivos más importantes que tiene nuestra computadora. Esto se debe a que es la plataforma donde nosotros vamos a conectar casi todos los dispositivos, o más bien todos los dispositivos que componen a mi PC, ¿sí? Si yo no tengo una tarjeta madre, pues no tengo en dónde conectar la memoria RAM, que es otro de los dispositivos que vamos a analizar enseguida, la memoria ROM, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos dispositivos que van empotrados en la placa base o que van conectados en la misma, ¿sí? A esta tarjeta también se le conoce como placa base, placa central, placa madre o tarjeta madre, dependiendo el contexto, pero es uno de los componentes más importantes. Yo creo que más adelantito en el tema de hardware y software que vamos a ver en próximas clases, vamos a estarnos metiendo más de lleno en lo que es la tarjeta madre, cómo funciona y algunas otras cosas referentes al tema, ¿vale? Otro dispositivo que no nos menciona la tabla y que no estuvimos revisando es la parte del microprocesador. En este caso, pues es a grandes rasgos el cerebro de la computadora, ¿sí? Es básicamente un circuito integrado que está conformado por millones de componentes electrónicos miniaturizados, ¿sí? Hoy en día no solamente las computadoras cuentan con microprocesadores, también los teléfonos celulares, los famosos smartphones, y las tabletas también cuentan con los microprocesadores, ¿sí? Como ustedes pueden leerlo por acá, los microprocesadores son parte de la unidad central de procesamiento, lo que nosotros conocemos como CPU, ¿sí? Entonces, en este caso es el encargado de ejecutar los programas y desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario, ¿sí? Ya más adelante también vamos a ver a qué se refiere lo del sistema operativo, qué es, cuáles son los tipos, etcétera, ¿sí? A grandes rasgos, esto es el microprocesador. No les voy a meter más información porque, como les menciono, hay temas que en los cuales sí nos va a tocar revisar todo eso, ¿sí? Otro dispositivo que no revisábamos era la memoria RAM. En este caso, la memoria RAM, por sus siglas en inglés, es la memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory. Ese sería el nombre de la memoria RAM en inglés. De ahí sus siglas, ¿sí? Y en esta memoria en donde la máquina lo que hace es guardar los datos y programas que se están utilizando en el momento. Si por ejemplo nuestro equipo se apaga repentinamente, es muy probable que la información que estemos trabajando se pierda, ya que este tipo de memoria es volátil, que quiere decir que se puede borrar y se puede sobreescribir, ¿sí? Esto se debe a que pues, el almacenamiento en este tipo de memoria es temporal, no se almacena por siempre, sino que se almacena y se borra, se almacena y se borra constantemente, ¿sí? Otro tipo de dispositivo que nos faltó revisar fue la memoria ROM, ¿sí? Que en este caso esta es la memoria de solo lectura.
Y esto es por sus siglas en inglés, que es Read Only Memory. ¿Sí? Es una memoria de solo lectura y esta memoria pues almacena la BIOS o el BIOS, que es el sistema básico de entrada y salida, que es donde se encuentra almacenada la información de los dispositivos conectados a mi equipo, entre algunos otros pruebas que se almacenan en esta memoria. ¿Sí? Otro dispositivo, pues, no me son las pilas. Yo creo que todos nosotros hemos visto este tipo de pilas que son de botón y que utilizan todas las computadoras. Estas se utilizan para almacenar cierta información y que no se pierda la misma después de que la desconectamos de la energía eléctrica y demás. ¿Sí? Tenemos los buses de datos que también son tipo de conexiones, o más bien son conexiones que podemos nosotros encontrar en nuestro equipo, etcétera. ¿Sí? Estos dispositivos, les vuelvo a repetir, los vamos a revisar a detalle en el tema de hardware y software, pero es importante tener en cuenta cuáles son los más importantes, lo que es la tarjeta madre, microprocesador, memoria RAM, memoria ROM, la pila y los buses, todos ellos pertenecen a el hardware interno. Recuerden que más adelante en el tema de hardware y software vamos a ver la definición de lo que es el hardware, la definición de lo que es el software y nos vamos a enfocar en describir cuáles son las diferentes clasificaciones. Aquí solamente es una breve descripción de algunos dispositivos que nos faltó mencionar la clase pasada. Vale, entonces con esto digamos que ya llegamos a la parte final de el tema de los aspectos generales o básicos de lo que es la computación. ¿Sí? Ya hemos revisado hasta el momento dos temas, lo referente a la historia de la computación, de manera muy breve, como ustedes pudieron darse cuenta, y los aspectos básicos de computación, ¿sí? ¿Qué es la computación? Algunos otros datos básicos, como lo son algunos dispositivos periféricos que se utilizan y cuál es su tipo, etcétera, ¿sí? De hecho, un poquito más adelante en esta bibliografía, la descripción de lo que son los dispositivos periféricos, que aquí se los muestro. ¿Sí? Tenemos tres clasificaciones que fueron las que nosotros utilizamos en nuestra tabla, lo que son los dispositivos de entrada, los de salida y los de almacenamiento. Este pequeño esquema, si gustan, se los comparto en nuestra plataforma para que lo tengan a la mano, para que sepan identificar de qué tipo de dispositivo estamos hablando a la hora de clasificarlos en estos tres, que son entrada, salida y almacenamiento. ¿Sí? Estos entonces se refieren al hardware periférico, ¿sí? Que es una clasificación aparte. Bueno, con esto, como les vuelvo a repetir, se termina este tema y nos compete utilizar, o más bien revisar, perdón, el siguiente. ¿Sí? Hasta ahorita, como les digo, llevamos solamente analizados dos temas, lo que son los aspectos básicos de Internet que se podía. ¿Sí? A continuación, el siguiente tema que a nosotros nos compete revisar es un tema titulado tipos de computadoras. Si ustedes se fijan, los conceptos básicos hasta el momento, se supone que eso es lo que hemos analizado. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Como les vuelvo a repetir, hemos terminado ya con el segundo tema y vamos a comenzar con un tercer. Tengan dudas, si me pueden escuchar claramente, o si tengan algún otro comentario. Ah, sí, profe, se va el audio, no sé si es mi celular o de ahí a su computadora, pero se va el audio, no Reviso escucho por muy bien. aquí. Se escucha entrecortado. De repente se escucha muy entrecortado y se pierde como algunos segundos. Muy bien. Es incómodo. Ujú. Sí, en un momento reviso. Vamos a ver aquí si es mi conexión o es o se debe a algún otro problemita. Permítanme tantito. ¿Sí? Bueno, mientras reviso, les comento, vamos a continuar
Entonces, en el siguiente tema, lo que nosotros vamos a revisar son los tipos de computadoras. Voy a revisar en un segundito mi conexión y enseguida entonces regreso para comenzar con ese tema y probar que se pueda ver, visualizar de manera correcta la información, ¿vale? Listo, ya estoy de nuevo con ustedes. Espero que no se siga perdiendo la conexión. No sé si me pueden decir si se escucha bien, si tienen problemas con el audio, si ya se ve clara la imagen. Lo que les estoy compartiendo en pantalla es un tema, un fragmento más bien del tema que vamos a estar revisando, ¿sí? No sé si me puedan visualizar de buena manera o tengan problemas. ¿Todo bien? ¿Sí, Abraham? Todo bien, profe, todo bien. Creo que más clarito se Yo escucha. sí, Muy yo bien. sí, Sí, igual yo sí, checa acá la conexión. le escucho. Todo bien, Profe, profe. Gracias. Muy bien. le quería, Sí, profe. muy bien. Sí, igual cualquier cosita ya saben, me comentan. Ahorita parece que ya regresó otra vez. Sale, ya checa acá mi conexión. Muy bien. Voy a apagar un poquito mi cámara y les comparto en pantalla lo siguiente. Voy a tratar de hacer un pequeño zoom. Esta información, como les menciono, es información del siguiente tema que vamos a ver. El siguiente tema
se titula Tipos de computadoras. Nosotros ya revisamos en el tema anterior lo que es el concepto de computadora, ¿sí? Ya vimos que es una máquina electrónica usada para procesar información. Es el que aquí les marqué en la pantalla, ¿sí? Ese concepto ya está, pues creo que ya bien entendido y demás, y pues nada más aquí lo estoy mencionando, se menciona en el escrito, en esta bibliografía, en este libro, para pues ir introduciéndonos en el tema, ¿sale? Entonces aquí viene la definición o la descripción más bien de lo que realiza la computadora, ¿sí? Además de calcular números, como ya lo vimos en la historia de la computación, imprimir datos, pues podemos hacer muchísimas otras cosas, todo esto, ¿sí? Entonces, se supone que esta información es nada meramente introductoria a la parte del tema, ¿no? Algo que también ya habíamos mencionado es que se divide en dos partes, el hardware y el software. Ese tema es el que vamos a revisar posteriormente, ¿sí? Digamos que este es el tema de tipos de computadoras, ya en la plataforma ahí les voy a compartir esa información y se supone que el siguiente tema sería el del hardware y el software. Nos vamos a adentrar en qué es el hardware, qué es el software, cuáles son sus clasificaciones y algunos otros datos relevantes, ¿sí? En este caso, en general, podríamos clasificar dos tipos de computadoras que también ya les había mencionado en clases anteriores. Estos dos tipos son las computadoras de tipo análogas y las de tipo digitales, ¿sí? Las análogas o analógicas consisten en computadoras que, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, están integradas o se manipulan a través de ciertos controles por presiones hidráulicas y demás. Sí, aquí nos describe que este tipo de computadoras pues realizan cálculos a partir de datos obtenidos mediante sensores externos o presiones o tarjetas perforadas, etcétera, ¿sí? Es decir, este tipo de equipos solo funcionan de manera análoga, por eso se clasifican en analógicas y digitales. Las digitales son las computadoras que utilizamos hoy en día y trabajan con valores numéricos, en este caso unos y ceros. Este lenguaje, pues nosotros ya habíamos también comentado que se le conoce como lenguaje binario, porque solamente utiliza dos números, el 1 y el 0. De esta manera nosotros podemos comunicarnos con los equipos, podemos manipularlos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la ventaja de este tipo de equipos? Que son muy fáciles de utilizar en comparación de los tipos de computadoras análogas o analógicas, que eran muy difíciles de utilizar, solamente algunos pocos, algunas pocas personas que tenían conocimientos muy amplios eran los que podían utilizar estos equipos de una manera pues sencilla, se pudiera decir, ¿sí? Entonces, las computadoras digitales, por ello, pues son las computadoras que nosotros utilizamos hoy en día, ¿sí? En este caso, estas son, digamos, las dos clasificaciones o los dos tipos de computadoras más amplios, lo que son las analógicas y las digitales, ¿sí? Algo importante entonces que debemos nosotros de conocer de las computadoras es cómo se mide la velocidad con la cual realizan operaciones. ¿Sí? ¿Esto para qué nos va a servir? Para saber si estamos hablando de una computadora, de una microcomputadora, de una supercomputadora, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es el dato o en este caso el parámetro que nosotros utilizamos para clasificar las computadoras según el tipo. ¿Sí? Recuerden que estos dos grandes tipos son las analógicas y digitales. Podríamos decir que es la clasificación de acuerdo al tipo de funcionamiento que tienen. ¿Sí? Las analógicas, pues mediante sensores, y las digitales por medio del lenguaje binario, que son unos y ceros, ¿sí? Entonces, la unidad en la cual se mide la velocidad a la cual pueden resolver ciertas operaciones o ciertos cálculos se le denomina hertz y equivale a las operaciones que se realizan en un periodo determinado. Sí, yo creo que muchos de ustedes han escuchado la palabra hertz, pero un poco más enfocada a las ondas de radio o en algunas otras áreas, pero también la podemos utilizar en la parte de la computación para medir cuál es la velocidad a la cual se realizan o se resuelven ciertas operaciones por parte de un equipo de cómputo. Entonces, las computadoras de hoy en día manejan velocidades en megahercios. ¿Qué quiere decir esto? Que son velocidades muchísimo muy rápidas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos la siguiente información. ¿Sí? La abreviatura que hoy en día se utiliza en su mayoría es esta abreviatura que tenemos aquí, que son los megahertz o megahercios, ¿sí? Cualquiera de las dos definiciones es correcta, ¿no? Entonces,
esta unidad de medida, pudiéramos así llamarla, equivale a millones de operaciones por segundo. ¿Qué quiere decir? Que una computadora que utiliza este tipo de velocidades para resolver operaciones, pues puede resolver millones de operaciones en un solo segundo. Entonces, algo que pues facilita que realicemos ciertas operaciones en un equipo de cómputo. Por esa razón, pues es importante entender cuál es el funcionamiento, cómo es el funcionamiento que podemos nosotros darle, ¿no? Entonces, incluso hoy en día algunas pueden alcanzar velocidades denominadas gigahercios, que hoy en día no es tan, es muy común más bien poder ver computadoras que alcanzan los gigahercios o gigahertz de velocidad, ¿sí? Hoy en día casi todas las computadoras tienen estas velocidades, más que nada las encontramos nosotros descritas en los procesadores o microprocesadores, ¿no? Entonces, estas son dos unidades de medida que me sirven para identificar qué tan rápida o tan lenta es una computadora, ¿sí? En este caso, los gigahercios nos dice que son 1.000 millones de operaciones en un segundo. Entonces, se hacen muchísimas operaciones gracias a esta capacidad que tienen los equipos, ¿no? Entonces, una clasificación general de las computadoras atendiendo a su capacidad, podríamos así decirlo, de resolver operaciones, son las siguientes. Aquí es donde empieza la parte de los tipos de computadoras. Enseguida les voy a mostrar también una presentación muy breve donde nosotros podemos encontrar este tipo de supercomputadoras, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos la famosa supercomputadora, que son las más potentes y rápidas que existen actualmente, ¿sí? Como ejemplo más reciente tenemos la Blue Gene P de IBM y sus principales características son que tiene velocidad desde 1 hasta 3 petaflop, o sea, hace cuatrillones de operaciones por segundo, o sea, es súper rapidísimo. Por esa razón, podemos clasificarla como una supercomputadora. Otra característica con la que cuenta este equipo es su capacidad de memoria, es de cientos de terabytes, o sea, hace que pues esta computadora tiene una capacidad muchísimo, muy amplia para almacenar información y puede atender a miles de usuarios, ¿sí? Esto es algo que también pues la hace ser una supercomputadora. Las computadoras más personales, las que nosotros utilizamos, pues solamente pueden atender a un usuario a la vez, que somos nosotros mismos. Otra característica es su costo, que pues rebasa los 100 millones de dólares. Estoy seguro que hoy en día, porque esto de la tecnología va avanzando, pues vamos a encontrar computadoras más avanzadas o más caras, pero esta es pues, una computadora que podemos nosotros mencionar y su costo actual, pues como ustedes lo pueden ver, pues es muchísimo debido a la cantidad de operaciones que puede realizar, ¿sí? Y las aplicaciones que se le da a este equipo son las siguientes. El modelo interactivo de hoyos negros para el estudio del cosmos, o sea, hace que este tipo de computadoras nosotros no la vamos a poder utilizar como simples mortales porque pues en realidad se utilizan en sitios especializados, como en este caso la NASA, que es donde se requieren para realizar cálculos de esa magnitud, ¿sí? En la modelación del flujo del plasma dentro de un reactor nuclear, también ahí se utilizan, en la explotación petrolera, en el estudio del clima, en el diseño aerodinámico y simulaciones de vuelo, en la simulación de prototipos móviles en el espacio, en investigación en universidades, etcétera, ¿sí? Este tipo de supercomputadoras entonces no es muy común encontrarlas en cualquier lugar, solamente en centros especializados donde se necesite o se requiera por la cantidad de operaciones que se deben de realizar o la cantidad de procesos que conllevan, ¿sí? Pero ese es un tipo de computadora de acuerdo entonces, como lo mencionábamos anteriormente, a la capacidad que tienen para resolver ciertas operaciones, ¿sí? Tenemos también las macrocomputadoras o mainframe, ¿sí? Que son computadoras grandes y caras, o sea, son casi del mismo precio que las anteriores y que son capaces de controlar cientos de usuarios. Si ustedes se fijan, la diferencia que existe entre una y otra es que en este caso, esta tiene la capacidad de atender miles de usuarios. Entonces, las supercomputadoras pueden atender miles de usuarios, mientras que las macrocomputadoras solamente pueden atender cientos de usuarios, ¿sí? Pueden atender también cientos de procesos y dispositivos de entrada y salida simultáneamente. Si ustedes observan hoy en día las computadoras que nosotros utilizamos, pues solamente pueden tener conectado un solo ratón, un solo teclado, y es muy difícil que puedan conectarse varios teclados o varios ratones a la vez, porque no están ideadas para eso, ¿sí? Su función principal es otra que enseguida vamos a revisar, ¿sí? Las características más importantes
de este tipo de computadoras, las macrocomputadoras, son las siguientes. Tienen una velocidad de unos 1000 millones de instrucciones por segundo. Tiene la capacidad de memoria menos de 100 terabytes, pero también es todavía pues mucho almacenamiento. Atienden a un número de usuarios entre 100 hasta 1000 aproximadamente, o sea, hace que pueden atender de 100 a 1000, ya un poquito más, pues puede que la computadora colapse. Y otra característica es que su costo está alrededor de los 350 millones de dólares. Pueden llegar a ser de ese costo, pueden llegar a ser menos. Aquí, si ustedes se fijan, son de 350.000 millones, entonces no es lo mismo a los 100 millones que teníamos por acá, entonces son muy caras y ustedes lo pueden observar, ¿no? Las aplicaciones que tienen entonces estas macrocomputadoras son en las transacciones bancarias, en la industria moderna, etcétera. Hoy en día podríamos decir que las instituciones bancarias las necesitan para poder coordinar todas las peticiones que hacen los teléfonos móviles, tal vez a partir de las aplicaciones bancarias. No sé si a ustedes les ha ocurrido que en algunas ocasiones las aplicaciones bancarias pues no nos dejan acceder o tardan para realizar nuestra solicitud. Eso se debe a que en ocasiones este tipo de macrocomputadoras o mainframes no están funcionando de buena manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez son muchos usuarios que están conectados al mismo tiempo o por alguna otra razón en específico, ¿sí? Este es otro tipo entonces de computadora, lo que son las macrocomputadoras. También nosotros tenemos las mini computadoras, ¿sí? Que en este caso se les puede considerar como una versión pequeña de la computadora, ocupan menos espacio y sus características principales son que cuentan con una velocidad de cientos de millones de instrucciones por segundo, que tienen una capacidad de memoria del orden de los terabytes, siguen teniendo mucha capacidad de memoria, si ustedes se pueden dar cuenta, y pueden atender a menos de 200 usuarios. O sea, hace que este tipo de computadoras ya no tienen la capacidad o la misma capacidad que las anteriores, van disminuyendo su capacidad para atender usuarios, ¿sí? Además de esto, pues su costo es muchísimo menor, en este caso, a las computadoras que mencionábamos anteriormente. Pueden variar entre 10,000 a 90,000 dólares, entonces pues su costo ya es un poco más bajo en comparación, o mucho más bajo más bien, en comparación a las computadoras que revisábamos anteriormente, ¿sí? Las aplicaciones de este tipo de mini computadoras pues pueden ser en la automatización industrial, en las aplicaciones multiusuario y entre algunos otros que vamos a mencionar posteriormente. ¿Sí? Si se fijan, las mini computadoras pues se pueden utilizar tal vez en las fábricas donde se ensamblan automóviles o en algún otro sitio donde se necesite atender a cientos de usuarios, siempre y cuando no rebasen la cantidad de 200, como lo menciona nuestro texto. ¿Sí? Otro tipo de computadora que nosotros podemos encontrar son las estaciones de trabajo o las famosas workstation, ¿sí? Son computadoras que se utilizan cuando se requiere capacidad de procesamiento moderado y gráficos de alta calidad. Y las características que tienen este tipo de estaciones de trabajo son las siguientes: tienen una velocidad de menos de 90 millones de instrucciones por segundo, son un poco, o más bien mucho más lentas que las anteriores. Su capacidad de memoria es de 256 megabytes, o sea, hace que pues no tienen mucha capacidad y que pueden ir solamente hasta los 1 o 2 terabytes. Atienden a menos de 10 usuarios y su costo es menor a los 10,000 dólares. ¿Sí? Algunas de las aplicaciones pues, son en la ingeniería, en la publicidad, en la creación de software. ¿Sí? Son computadoras un poco más avanzadas que las que nosotros utilizamos comúnmente, pero tampoco tienen capacidades muy amplias. Entonces solamente se utilizan en situaciones donde no necesite invertir mucho dinero y que tenga la necesidad de utilizarlas para creación de algún cartel publicitario o algún video publicitario o algo referente, ¿sí? Que no sea muy demandante, pero que pues me permita trabajar de manera más rápida, ¿sí? Por último, tenemos las siguientes que son las microcomputadoras o las PCs, que son las que nosotros utilizamos en el día a día, ¿sí? El origen de la palabra a la creación de los microcomputadores y sus principales características, pues ya sabemos, cuentan con una velocidad de 10 a 90 millones de instrucciones por segundo, son más lentas, pero pues tomemos en cuenta que solamente son para nosotros como único usuario.
Su capacidad de memoria va de los 100 hasta hasta el terabyte. Hoy en día ustedes saben que pues ya no tenemos computadoras de 100 megabytes, ya son computadoras que tienen una capacidad a veces de más de 1 terabyte. Atienden a un solo usuario, o sea, a nosotros mismos, y su costo es de $1,000 a $3,000. Todo depende del tipo de computadora, ¿sí? Hoy en día tenemos computadoras pues un poco más asequibles, pero esto es gracias a que se pueden fabricar en serie, ¿sí? Las aplicaciones entonces de las PCs, que son las computadoras que utilizamos nosotros en nuestro día a día, pues es en las oficinas, en las escuelas, en el hogar, ¿sí? Y las presentaciones principales pues son las de escritorio, las portátiles y de bolsillo ya nada más bien nosotros podríamos clasificar los smartphones o las tabletas, que son los dispositivos que nosotros llamamos móviles, ¿no? Entonces, hoy en día, pues ya podríamos hacer esa otra clasificación y ya esa es otra clasificación que veríamos, digamos, aparte, ¿vale? Entonces, en este caso, si ustedes observan, pues tenemos eh, varios tipos de computadoras, ¿vale? Enseguida les voy a compartir una presentación donde les voy a mostrar información referente a esta que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, algunos de los datos que me mencionan, ya son un poquito arcaicos, porque esta bibliografía pues no es, digamos, del todo nueva. Entonces, menciona algunos datos que pudiéramos nosotros decir estaban un poco desactualizados, ¿no? Entonces, vamos a revisar unas diapositivas que les preparé sobre este tema para revisar la información más importante de lo que son los tipos de computadoras, ¿sí? En este caso, los famosos tipos o clasificaciones de computadoras, pues se engloban en esos que les mencionaba. Como ustedes se pudieron dar cuenta, pues son varios y todos tienen una razón de ser. No quiere decir que nosotros pues solo los clasificamos así porque sí, ¿vale? Entonces, enseguida les proyecto esas diapositivas. La información de esta bibliografía se las voy a compartir en la plataforma un poco más tarde para que ustedes la puedan revisar a detalle, ¿sí? Esta información, como les digo, es un poco más antigua. Vamos a revisar información un poco más actualizada, ¿sí? Pero esta información pues también les va a servir, ¿vale? Entonces, enseguida les comparto la presentación que les preparé acerca de este tema. Como les digo, este tema es muy amplio, ¿sí? Y en ocasiones tendemos nosotros a, pues, confundir un poco los tipos de computadoras, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la clasificación. Recuerden que estamos viendo la parte de los tipos de acuerdo a su clasificación. Ya vimos que las computadoras se dividen en dos tipos, analógicas y digitales. Hoy en día solamente se utilizan las digitales porque pues, son más fáciles de utilizar para el usuario y me permiten resolver muchas tareas al mismo tiempo, ¿sí? Dentro de las clasificaciones, entonces encontramos los grupos que ya les mencionaba: supercomputadoras, macrocomputadoras, minicomputadoras y microcomputadoras, ¿sí? Tenemos estos cuatro tipos y en estos cuatro se clasifican o se agrupan todas las que mencionábamos anteriormente, ¿sí? Acerca de las supercomputadoras, nosotros, o en este caso yo les mencionaba, que este es un tipo de computadora que es el más potente que existe, ¿sí? Y que nos permite resolver una cantidad de cálculos muy grande y se utilizan en ciertas zonas o en ciertos lugares de manera específica, ¿sí? Por ejemplo, en la NASA, como ya lo veíamos, o en algún otro lugar donde se requieran muchos cálculos que sea muy difícil para el ser humano pues realizarlos por él mismo, ¿no? Estas máquinas entonces están diseñadas para procesar enormes cantidades de información en un tiempo muy poco, ¿sí? O muy mínimo, ¿sí? Y son dedicadas a una tarea en específica. Ya ustedes veían, puede ser en el área científica, en el área militar, etcétera, ¿sí? Este tipo de supercomputadoras entonces se utilizan en algún sitio en especial, ¿sí? Ya sabemos nosotros que son las más caras. Aquí, por ejemplo, hablamos de 30 millones, pero como ustedes lo pudieron observar en la bibliografía anterior, pueden ser muchísimo más caras, ¿sí? Y cuentan con un control de temperatura especial porque, como lo pueden ustedes observar en la imagen, pues tienen un tamaño bastante amplio y en ocasiones pues puede generar muchísimo calor el estar trabajando con estos equipos, ¿sí? Esto se debe a que realizan muchísimas operaciones al mismo tiempo, entonces pues lo que necesitan es disipar, en este caso, el calor, ¿vale? Entonces se supone que
Esto es en lo que consiste en la parte de las supercomputadoras, ¿sí? Algunas tareas que pueden realizar las supercomputadoras es la búsqueda y estudio de la energía y armas nucleares, ya nosotros lo habíamos mencionado anteriormente, la búsqueda de yacimientos petrolíferos, la ubicación de instalaciones para captura de energía renovable, el estudio y predicción de desastres naturales, son algunas de las funciones con las que pudiéramos nosotros asociar a las supercomputadoras. Otras dos funciones o aplicaciones pudieran ser el estudio y predicción del clima de cualquier parte del mundo. De esta manera se pueden predecir huracanes, depresiones tropicales, tal vez los sismos no, porque en este caso recuerden que pues no se puede predecir al 100% qué día va a temblar, pero sí se puede predecir en qué zona tal vez va a ocurrir un sismo, y la elaboración de maquetas y proyectos para la creación de aviones, simuladores de vuelo, trenes, automóviles, entre muchos otros. Si ustedes se dan cuenta, todas estas aplicaciones las habíamos mencionado en la bibliografía anterior, y pues son las funciones más básicas de lo que es una supercomputadora, ¿sí? Este tipo de computadoras, debido a que son muy costosas, pues son muy pocas las que podemos nosotros encontrar en el mundo, ¿sí? Y pues también por ello es muy difícil que se construyan cada cierto tiempo. O sea, es importante entender que debido a que son caras y que se utilizan en solamente ciertas áreas, pues no es como que se estén produciendo cada año muchas de ellas. O sea, solamente se producen para aplicarlas en ciertas materias o en ciertas áreas de estudio, ¿sí? Eso es en cuanto a la parte de las supercomputadoras, pero también nosotros tenemos las macrocomputadoras. ¿En qué consisten las macrocomputadoras? Como ya lo revisábamos en la bibliografía anterior, son también conocidas como mainframes. Como ya les mencionaba, son las famosas macrocomputadoras. En la imagen que ustedes pueden observar, pues si ustedes se fijan, tienen un tamaño muy pequeño a comparación de las supercomputadoras, y en este caso los mainframes o las macrocomputadoras son grandes, pero no tan grandes como las supercomputadoras, son rápidos y caros. En este caso, este tipo de sistemas son caros, son capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, ya lo vimos, entre 100 y 1000, y así también pueden atender cientos de dispositivos de entrada y de salida, ¿sí? Son, en este caso, entonces, computadoras con capacidades mucho más amplias que las computadoras que utilizamos hoy en día, pero que tienen una capacidad inferior a las supercomputadoras, ¿sí? ¿Cuáles serían, en este caso, los más poderosos de los mainframes? Bueno, en este caso nos indica que son más poderosos que las supercomputadoras porque soportan más programas simultáneamente. Pero ojo, todo tiene que ver en el aspecto en el cual está enfocado el mainframe. Si nosotros nos enfocamos en que nuestra macrocomputadora, nuestro mainframe, sea para atender muchas tareas al mismo tiempo, pues sí nos conviene más, o en este caso nos conviene más tener un mainframe en comparación a tener una supercomputadora, ¿sí? Recuerden que las supercomputadoras se basan solamente en ejecutar un solo programa de manera más rápida, ¿sí? Pero uno solo, no dos o tres en simultáneo. Esa es, digamos, la diferencia con el mainframe. En este caso, en el pasado, pues nos menciona que los mainframes ocupaban cuartos completos o hasta pisos enteros de algún edificio. Hoy en día, entonces, el mainframe es parecido a una hilera de archiveros ubicados en un cuarto con piso falso. Es un espacio, digamos, mínimo en comparación de las supercomputadoras, y para ocultar los cientos de cables periféricos y su temperatura, pues tiene que ser controlada, entonces tiene que estar en un área en específico. Ocupan poco espacio relativamente hablando en comparación con las supercomputadoras y tienen una capacidad muy similar, ¿sí? Tenemos también las minicomputadoras. En este caso, les agregué una pequeña reseña acerca de ellas, y nos dice que en 1960 surgió la minicomputadora, ¿sí? Que es una versión más pequeña de los mainframes, o sea, ocupan menos espacio, ¿sí? ¿Por qué ocupan menos espacio? Porque este tipo de equipos fueron orientados a tareas en específicas y no necesitaban de todos los periféricos que necesita un mainframe, y esto ayuda a reducir el precio y costo de mantenimiento, ¿sí? Las mini computadoras, entonces, en tamaño y en poder de procesamiento se encuentran entre los mainframes y las estaciones de trabajo, digámoslo así. Es una clasificación como que en tercer puesto, ¿no? En general, esta minicomputadora es un sistema multiproceso,
O sea, hace que puede resolver varias tareas al mismo tiempo o en paralelo y es capaz de soportar de 10 hasta 200 usuarios simultáneamente, como ya mencionábamos anteriormente. Actualmente se usan para almacenar grandes bases de datos, automatización industrial y aplicaciones multiusuario. Por lo regular, este tipo de computadoras son más utilizadas para las bases de datos porque pues tienen buena capacidad para estar trabajando con varios procesos al mismo tiempo. ¿Sí? Son un poco más potentes que las estaciones de trabajo normales, pero menos potentes que los mainframes. ¿Sí? Esta es entonces la tercera clasificación. Y tenemos por último las llamadas microcomputadoras o estaciones de trabajo o computadoras personales por sus siglas en inglés PC. ¿Sí? Este tipo de computadoras tuvieron su origen con la creación de los microprocesadores, por eso era importante tener en cuenta que es el microprocesador y que pues pertenece a la parte del hardware interno, ¿sí? Recuerden que un microprocesador pues es una computadora en un chip, ¿sí? O sea, un circuito integrado independiente, ¿sí? Que es parte del CPU o de la unidad central de procesamiento. En este caso, como todos ya sabemos, las computadoras personales o las PCs pues son para uso personal, valga la redundancia, y relativamente pues son baratas dependiendo de ciertas capacidades y características y pues actualmente se encuentran, como ya lo habíamos dicho, en oficinas, en los hogares, en las escuelas, entre muchos otros sitios, ¿sí? Aquí como referencia o como dato, les comparto que el término de PC se deriva de que para el año del 81 la compañía de IBM sacó a la venta el modelo IBM PC, la cual se convirtió en un tipo de computadora ideal para uso personal. Entonces de ahí surge el término de PC, que pues de hecho se puede traducir en inglés como personal computer. En este caso lo traducimos al español y pues pudiera ser la definición de lo que es la computadora personal, ¿sí? En este caso se dio el boom de todo este tipo de dispositivos debido a que pues se pudo comercializar de una manera más sencilla ya que se estandarizó y los clones que sacaron posteriormente otras empresas fueron llamados también PCs y compatibles. Sí, el primer PC entonces pues fue creado por la IBM, ya tiene muchísimos años, por allá del 81, y lo que usaban las competencias para crear dispositivos similares pues eran procesadores del mismo tipo que las IBM pero a un costo menor y pues que pudieran ejecutar al mismo tiempo o el mismo tipo, perdón, de programas, ¿sí? Esto es lo referente entonces a las clasificaciones de computadoras. Como ustedes pudieran darse cuenta, tenemos 4 diferentes clasificaciones, ¿sí? Lo que son las super, las macro o mainframes, las micro y en este caso también las mini, ¿sí? Tenemos entonces estas 4 clasificaciones, ¿sí? Esto se supone que es todo lo referente a los tipos y clasificaciones de computadoras. Ya vimos que se clasifican entonces en 2 de acuerdo a la forma en que están construidas, analógicas, digitales, y de acuerdo a los procesos que pueden llevar a cabo las operaciones o la velocidad con la que pueden resolver ciertas operaciones, 4. Supercomputadoras, macrocomputadoras, minicomputadoras y microcomputadoras, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Me fui muy rápido, me fui muy lento. Si se escucha bien el audio. Adelante, Abraham, creo que quieres participar. Sí, se escucha muy bien y todo muy entendible. Muy bien, qué Gracias. bueno. Sí, igual si tienen problemas para escucharme, me dicen, ¿vale? ¿Alguien más que quiera participar? Profe, ¿va a haber examen? ¿Sí, todo bien? Muy bien. Sí, nomás preguntaba si va a haber examen. Examen, todavía no, nos faltaría un poquito para terminar esa parte y aplicar la parte del examen. Sí, yo ya les estaría avisando en qué momento realizaríamos y de todos modos no se preocupen, toda esta información que les estoy compartiendo aquí en la clase, también se los voy a compartir en la plataforma para que la tengan ahí a la mano. Esos diapositivas que les presenté, no es necesario que hagan un apunte, digámoslo así, porque les voy a compartir toda esa información en la plataforma. Ustedes la pueden ir leyendo a su ritmo, a su paso
y ir haciendo tal vez algunas anotaciones, ¿sí? Lo que enseguida sí les voy a compartir es la actividad que vamos a realizar, que va a ser una actividad sencilla con base en la información que ya revisamos, ¿vale? No sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario, si no, para continuar. ¿Alguna duda, profe? Sí, adelante. ¿Todo claro entonces? Muy bien. Bueno, si no tienen dudas, entonces vamos a revisar ahora sí la actividad que quedaría para el día de hoy, ¿vale? Es una actividad relativamente sencilla, pudiéramos decirlo, ¿vale? Toda la información se las voy a compartir. Miren, si ustedes observaron, más bien si ustedes observan, tenemos en nuestra, les estoy compartiendo pantalla de las diapositivas, ¿sí? Estas diapositivas yo se las voy a compartir así tal cual, en formato de edición para que ustedes las puedan rescatar la información que tengo yo aquí. Lo que vamos a hacer es un pequeño archivo donde vamos a hacer ya sea diagrama o esquema, como ustedes les guste llamar, en Word, para que lo podamos enviar como si fuera, pudiéramos así decirlo, un apunte. Por esa razón les mencionaba, les voy a compartir las diapositivas, todo el apunte o más bien todo el texto que estuvimos trabajando anteriormente, el que les mencionaba del libro, para poder rescatar, digamos, lo más importante. Yo ya les comparto estas diapositivas porque pues es información que les va a ser útil para esta actividad, ¿vale? Enseguida entonces les comparto cómo sería esa actividad o cómo la podríamos ir realizando, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es, en un documento nuevo de Word como este que les estoy presentando, vamos a ir vaciando la información. Por ejemplo, en este caso, si yo la información que les presenté en las diapositivas la quieren desglosar en una especie de esquema, se puede hacer, ¿sí? Supongamos que a ustedes les gusta hacer tal vez diagramitas. Yo lo que puedo hacer es tal vez utilizar un diagrama, ¿sí? Donde lo que yo voy a hacer, y ustedes pueden observar, yo estoy insertando un diagrama, por ejemplo, de SmartArt, ¿sí? Y lo que yo estoy haciendo es insertar un diagrama SmartArt porque aquí voy a vaciar, digamos, la información más importante, ¿sí? Se supone que voy a agregar una forma para que lo puedan visualizar de mejor manera, ¿sí? Entonces, se supone que el esquema o diagrama tiene que tener la información de lo que son los tipos de computadoras, ¿sí? Entonces, yo lo que pudiera es rescatar es la clasificación de computadoras, por ejemplo, en este caso. Pongamos aquí tal vez clasificación de computadoras. Esta información es la que pudiera yo tal vez agregar a mi diagrama o esquema, dependiendo de ustedes cómo lo quieran realizar, ¿sí? Aquí también si ustedes quieren cambiar, no sé, la orientación a su archivo, también es válido para que se vea tal vez de otra manera. Si le quieren modificar en la pestaña de disposición los márgenes para que se vea un poco más amplio, también se vale. Sí, yo por ejemplo lo voy a hacer así y voy a agregar los 4 tipos. ¿Cuáles fueron los 4 tipos de computadoras que mencionamos? El primer tipo, de acuerdo a la clasificación, eran las supercomputadoras. Entonces, este es el primer tipo de computadora que agregamos a nuestro esquema, a nuestro SmartArt, como lo gustan hacer. Teníamos después las macrocomputadoras, lo que son los famosos mainframes, ¿sí? O mainframe. Aquí lo voy a poner solamente en singular para que no haya problema, ¿sí?
Tenemos posterior a los mainframes, que son las macrocomputadoras, a las famosas mini computadoras, que es otra clasificación. Y la última clasificación que nosotros estuvimos revisando fueron las famosas microcomputadoras, que son las computadoras que nosotros conocemos para acá. Mini, ¿quién está? Que las microcomputadoras son las que nosotros conocemos como PC, ¿no? Entonces, por eso aquí mainframe, aquí puse PC y listo, ¿no? Ahora, en este esquema, les digo, o diagrama, o como ustedes gusten, pueden ir agregando formas. Recuerden, clic derecho sobre la forma, agrego tal vez, no sé, una forma debajo, ¿sí? Y aquí tal vez lo que yo pudiera ir desglosando es lo siguiente. Por ejemplo, en la parte de las supercomputadoras, yo les mencionaba que estas consisten en unas supercomputadoras, el tipo de computadora más potente, ahí mencionábamos algunas definiciones. Yo, por ejemplo, aquí lo copié y lo pegué. Esto lo voy a quitar. Entonces, yo lo que estoy agregando en esta zona es la descripción del tipo o la clasificación de computadora en cuestión, ¿sí? Dice aquí es el tipo de computadora más potente y más rápido que existe en un momento dado. O por ejemplo, en este caso lo voy a tratar de extraer esta información, tal vez para que quede un poco más concreta la información, ¿no? Entonces ya se ve un poco mejor. También ya platicamos acerca de las mainframes o macrocomputadoras, que en este caso ya nosotros también sabemos que este tipo de computadoras, pues son computadoras que son caras, pero que también permiten resolver ciertos problemas de manera muy rápida, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, voy a copiar y voy a pegar esa información por acá, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es realizar esto, ¿no? Son grandes, rápidos, son caros, son capaces de controlar ciertos usuarios simultáneamente. Entonces, tal vez si yo no quiero mencionar lo de que son caros, pues tal vez lo quito. Tal vez pueda dejar tal vez algo así, ¿no? Capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, pues en eso consiste las macrocomputadoras, ¿no? Tenemos las minicomputadoras, que en este caso las minicomputadoras nosotros ya también revisábamos que sirven para controlar muchos usuarios de manera simultánea y que surgieron en el 1960, ¿no? Sí, entonces en este caso nosotros debemos de rescatar lo más importante de esa información. Yo, por ejemplo, voy a rescatar cierta información de mis diapositivas y la voy a arrojar acá, ¿no? Que en este caso, lo que yo estoy haciendo es solamente meter las definiciones o la información más importante acerca del tipo de computadora, la clasificación más importante, ¿no? Entonces voy a borrar esta parte inicial, que esta parte pues tal vez ya está como que de más, ¿no? Entonces, pues, ya sabemos, es un sistema de multiproceso, vamos a capaz de soportar hasta 10 o 200 usuarios más bien, de 10 a 200 usuarios al mismo tiempo, ¿sí? Otra clasificación que estuvimos revisando, pues son las famosas PCs, que son las computadoras personales, ¿sí? Entonces, estas computadoras son las que encontramos en todos los hogares, en todas las empresas por lo regular, y pues nos sirven para hacer tareas que satisfagan solamente a un solo usuario. Si son computadoras para uso personal, voy a quitar tal vez lo de lo relativamente baratas. En este caso podemos dejar tal vez esta definición. Si ustedes se fijan, aquí mi gráfico ya va agarrando un poquito más de forma, ya está un poco más entendible, y lo que estoy haciendo es tal vez de alguna forma vaciar toda la información que les presenté
tanto en el libro como en las diapositivas, en un solo esquema. ¿Qué otra cosa puedo yo agregar? Esto lo voy a mencionar porque tal vez podamos agregarlo como un plus para nuestra presentación, ¿no? O para nuestro esquema, nuestro apunte. Y si, por ejemplo, nosotros queremos cambiar el color, recuerden por acá en esta parte, podemos también cambiar los colores o las formas en las que aparecen, etcétera, ¿no? Entonces, ya si, por ejemplo, no les gusta que aparezca con algún relleno, pues puede ser así tal vez. No es necesario que sea el mismo diseño, ¿no? Entonces, tengo cada una de las definiciones del tipo clasificación de computadora. Y además de ello, pues también tengo el esquema, o puedo agregar al esquema más bien una imagen, ¿sí? Yo, por ejemplo, agrego una forma debajo y en esta forma lo que puedo hacer es agregar tal vez una imagen referente. Si ustedes observaron en las diapositivas que les compartí, venían algunas imágenes que hacían referencia a todas las clasificaciones de computadoras que nosotros teníamos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puedo agregar la imagen referente a lo que es una supercomputadora, que si ustedes se fijaron en las diapositivas, pues tengo una imagen que hace referencia a la misma. Lo mismo puedo hacer en la siguiente, que son las mainframes, que ya dijimos nosotros que son computadoras con una capacidad casi similar a la capacidad de una supercomputadora, pero con un espacio que ocupan más bien un espacio mucho menor. Puedo también pegar esa imagen. Si ustedes se fijan, pues ya agregué aquí una imagen de los mainframe o las macrocomputadoras, como se les conoce. Las minicomputadoras también, si ustedes observaron, pues también tenía yo una imagen en la misma. Entonces las diapositivas les van a servir como base para poder agregar en cada una de ellas la imagen en cuestión. De esa manera a nosotros nos va a quedar un esquema un poquito más entendible, ¿no? Esta, por ejemplo, la voy a ampliar un poquito para que me parezca de otra manera, ¿sí? Ya ustedes deciden cómo quieren darle la visión a su esquemita. Recuerden que esto, pues ya ustedes lo pueden ir haciendo paso por paso. Y, por ejemplo, lo que estoy haciendo es tratar de ir ampliando las imágenes para que se vaya ordenando de diferente manera, ¿no? Tal vez si esta me ocupa mucho espacio, lo hago más chiquita porque todavía me falta agregar una imagen de lo que son las famosas computadoras personales, que son las computadoras que utilizamos nosotros en nuestro día a día, en la oficina, en la escuela o en el hogar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, meto tal vez esta y listo, ¿no? En este caso yo ya tengo ahí las cuatro clasificaciones con una imagen de referencia, con una descripción básica, etcétera, ¿sí? Todo eso, como les digo, ustedes pueden hacerlo pues en Word. Si, por ejemplo, alguno de ustedes tiene conocimiento o se le facilita un poco más en alguna otra aplicación como Canva o en algún otro software, no hay ningún problema. En este caso, lo que nos interesa en la actividad es realizar un pequeño esquema o en un pequeño resumen de toda la información que nosotros estuvimos estudiando hasta el momento, que si ustedes se dan cuenta, pues es información básica de las clasificaciones de cada uno de los tipos de computadores, ¿sí? Este ejemplo se los voy a compartir en la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar de mejor manera, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes lo quisieran visualizar, pues de esta manera tal vez se vería ya terminado nuestro esquema. Les digo, tal vez lo pueden hacer un poquito más amplio. Yo lo estoy haciendo en una hoja ubicada de forma horizontal. Si lo quieren hacer de manera vertical también es válido. Como les digo, si pueden y quieren agregar imágenes, pues yo lo recomendaría. Si no se les hace muy atractivo, también no es algo que sea obligatorio, pero pues es, digamos, lo que como recomendación les puedo hacer. ¿Sí? Como les digo, tenemos los 4 tipos y cada una de las definiciones junto con una imagen que hace referencia. Digamos que lo que estoy haciendo es sintetizar mi información o resumirla en un esquema. ¿Sí? ¿Tienen alguna dudita, alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Ya se me perdió alguien por ahí? ¿Ya se me durmieron? Todo bien, profe. Muy bien, muchas gracias.
¿Por ahí alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda con lo que se supone que tendríamos que realizar? Recuerden que en la plataforma yo les voy a estar compartiendo las instrucciones, pero es importante de todas maneras que me hagan saber sus dudas o preguntas que les surjan en este momento sobre la actividad. Todo muy bien, profesor. Muchas gracias. Bien, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, creo que pues a grandes rasgos quedó claro lo que se va a tener que hacer, ¿no? Como les vuelvo a repetir, toda la información que compartí, tanto la del tema anterior que como ustedes se pudieron dar cuenta, estuvimos aterrizando ya a la parte final al inicio de la clase, como la información acerca de los tipos de computadoras, se los voy a compartir en la plataforma para que ustedes la puedan revisar en el momento que ustedes quieran y demás. Recuerden que todas las clases quedan grabadas. Ahorita hubo algunos inconvenientes, por esa razón no se les ha podido compartir el link de acceso a la última clase, que fue la de la semana pasada, o de la clase pasada, pero en cuanto se tenga a la mano, pues lo podremos ir revisando, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan alguna otra pregunta, alguna duda, para ir ya cerrando con la clase del día de hoy y no quitarles mucho tiempo, ¿vale? Profesor, Sí, adelante. yo le quería comentar que cree que mi computadora, anda algo lenta, y entonces me fue Ujú. imposible. Empecé a hacer la actividad de la clase, antepasada, de la Ajá. clase, para la próxima semana. No, la que es, Ujú. la de la actividad que quedó pendiente para de la semana Ujú. pasada. Ujú. Entonces, pues por eso ya no la pude entregar. Ujú. Sí, cuando sea así, en el momento, recuerden, me pueden mandar un mensajito personal ahí al WhatsApp y ya pues para tenerlos en cuenta. Pero sí es Ah, importante avisar ahí con tiempo para poder analizar qué se puede hacer en ese caso. Sí, ah, recuerden que si, por ejemplo, se les complica hacerlo en computadora, pues pueden hacerlo también desde el móvil, o sea, no hay problema. Nada más hay que tratar de avisar con tiempo para no perder la actividad, ¿vale? bueno, sí está muy bien. Pero que eso no, Gracias. vaya a afectar en la calificación o algo así, por el estilo. No, igual yo considero, igual cuando sea así, me avisan y yo lo considero, ¿vale? Bueno, sí, ahora sí que para otro día, pues comentarle, como dice, ¿no? En el momento. Sí, en el momento para tenerlo ya en cuenta. Muy bien. Bueno, sí, muchas gracias. Adelante, Ale. Sí, por nada. Creo que quieres participar, Ale, adelante. Profe, yo ya Sí, adelante. le mandé mis tareas. Mi duda es si ya le llegaron o no. Voy a revisar, tengo algunas pendientes de revisión que son más que nada las de la semana antepasada, que era la que se cerraba el día de hoy, y todavía está pendiente la de la semana pasada. Recuerden que las actividades les doy siempre como espacio, en este caso 2 semanas. La única en la cual les di una sola semana de espacio fue en la primera, porque ahí lo que estaba haciendo era ir, digamos, probando a ver cuántos podían acceder a la plataforma y demás, ¿sí? Pero ahí en la plataforma, mientras se haya compartido en la plataforma de manera correcta, pues ahí va a aparecer como tarea entregada. Perfecto, profe, gracias. Sí, muy bien. Cualquier duda, todos quedamos ahí al pendiente por el WhatsApp, ¿vale? Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues vamos cerrando. Como les digo, la actividad se las voy a compartir en un momento más, si puedo ahorita, si no un poquito más tarde, en la plataforma para de esa manera, pues que puedan ustedes ir revisando tanto los contenidos como las actividades que van a quedar pendientes. Recuerden que la actividad que se queda pendiente hoy tendrían 2 semanas para entregarla. Ahí en plataforma ustedes lo que van a hacer pues es revisar cuál es la fecha límite de entrega y demás, ¿sí? Para que no tengan tanto problema a la hora de subir su actividad, ¿sí? Y bueno,
Por mi parte, sería todo en esta ocasión, para ya no quitarles mucho tiempo, por si tienen alguna otra cosa que realizar. Recuerden que las clases pues se quedan grabadas y por ahí alguien tuvo problemas a la hora de visualizar o entró tarde y demás, pues recuerden que ahí se quedan grabadas. En cuanto yo tenga los links de acceso, se los comparto, ya sea en WhatsApp o en la misma plataforma. El link que les comparto en la plataforma es el link que me genera Teams, pero creo que algunos tuvieron problemas para acceder, pero recuerden que también se están subiendo los contenidos a el canal de YouTube, ¿vale? Entonces, si no hay más por el momento, los dejo hasta aquí, les agradezco su atención y pues también les aviso cómo estaremos trabajando el próximo sábado, ya que me parece que estamos a 16 de septiembre. Entonces ya por ahí a ver si el director les hace por ahí llegar la encuesta del día, de si se va a tener clase ese día o no. Cualquier cosa, pues estamos ahí al pendiente, ¿vale? Entonces nos estaremos viendo ya para la siguiente clase. Yo les aviso cómo quedaríamos para el día 16, que es de hoy en 8. ¿Vale? Por mi Gracias. parte es todo y nos vemos entonces en la siguiente. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Muy bien, Muchas gracias. gracias, profesor. Buenas. Hasta luego, profe. Hasta luego.